Bueno, ahora vamos a dar el tutorial para resolver el inciso A del ejercicio 8. Este ejercicio toma como referencia al ejercicio 7, es decir, que teníamos dos cargas que estaban que tenían la misma carga, que estaban suspendidas de hilos de seda, y como están cargadas, estas dos pues van a sentir una fuerza de repulsión una sobre la otra. Y ahora, en este caso, aquí vamos a hablar de una aproximación que es la aproximación de ángulo pequeño. Esta aproximación consiste en, pues, suponer que este ángulo teta, si lo vemos en términos de radianes, es muy, muy pequeño, ¿no? Eso lo establecemos a través de esta condición, ¿no? De que teta es mucho menor a 1. Bueno, ahora, ¿eso qué significa en términos geométricos? Bueno, pues significa, por ejemplo, que en este triangulito, que sería la mitad simétrica de todo el sistema, por ejemplo, que en este triángulo, pues que este cateto, pues va a ser muy, muy pequeño comparado con la hipotenusa. Y ahora esa expresión la ponemos aquí. Y ahora, bueno, pues lo que vamos a ver es, como lo mencionan en el ejercicio, dice, suponga entonces que la tangente de teta se aproxima a seno de teta. Pero, ¿por qué ocurre eso? Entonces, eso es lo que vamos a analizar en este momento. Como ya sabemos de las relaciones trigonométricas, la tangente de este ángulo teta pues es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por ejemplo, si conocemos a esta hipotenusa y a este cateto, pues entonces el cateto adyacente será la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Entonces aquí estamos poniendo esa relación, ¿no? Del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y lo que vamos a hacer aquí en este paso es que vamos a factorizar una L cuadrada. Entonces, en este caso, bueno, pues el factor que acompaña a la L cuadrada es 1, que aquí se queda. Y aquí hay que recordar, ¿no? Que si voy a factorizar una L en un término, pues lo tengo que agregar aquí adentro de la factorización en una división, de tal manera que si opero en el sentido inverso, es decir, aplico la propiedad distributiva, voy a tener L cuadrada por 1, pues me va a quedar L cuadrado. Y cuando multiplique L cuadrado por X entre 2L todo al cuadrado, una L de aquí se va a cancelar con la L cuadrada de acá y pues me va a quedar el término original, que es X sobre 2 al cuadrado. Y después lo que vamos a hacer es aplicar la raíz a este producto, recordando que la raíz de A por B, donde este sería B, pues es la raíz de A por la raíz de B. Entonces aquí vamos a aplicar raíz de L al cuadrado, que en este caso se cancelaría con la potencia al cuadrado y nos quedaría solamente L. Y después me va a quedar solamente la raíz de 1 menos X entre 2L al cuadrado. Este término es el que va a permanecer. Y ahora, bueno, lo que vamos a hacer es precisamente aplicar esta consideración de ángulo pequeño, es decir, que el ángulo teta es mucho menor a 1 y en términos geométricos lo que dijimos es que la mitad de X, es decir, este cateto, es mucho menor que esta hipotenusa, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esta comparación, por ejemplo, si X es mucho menor que 2L, bueno, entonces eso quiere decir, si por ejemplo hacemos aquí un despeje, me quedaría que X entre 2L, eso es mucho menor a 1. Entonces, si eso ocurre, pues entonces en esta resta que tengo aquí, este valor es muy, muy, muy pequeño, es mucho menor a 1. De tal manera que esta raíz de 1 menos este objeto, pues resultaría casi inalterado a que solamente deje yo la raíz de 1. Es decir, esta raíz la puedo aproximar como raíz de 1 porque este objeto es casi 0. Y bueno, pues conociendo esta raíz de 1 que vale 1, pues entonces nos quedaría la aproximación, la estoy poniendo incluso aquí con rojo, que la tangente de teta es aproximadamente igual, solamente en este caso, en el que teta sea mucho menor a 1, esta tangente va a valer x medio sobre L, porque este valor, esta raíz, se simplificó.
Y ahora, si analizamos qué es x medios sobre L, pues observamos que eso corresponde con el cateto opuesto entre la hipotenusa y eso es la función seno de teta, que es la que estamos poniendo aquí. Y eso justifica que para ángulo pequeño, la tangente de un ángulo se aproxime al seno del ángulo. Ahora, ¿para qué queremos hacer esta aproximación? Y bueno, y sobre todo que ya vimos que seno del ángulo teta es x medio sobre L. Bueno, porque en el ejercicio anterior sacamos unas condiciones de equilibrio. Si ustedes hicieron ese ejercicio, pues sacaron dos ecuaciones, una con equilibrio, no recuerdo cuál es la de x, esta es la de x, equilibrio en x, y este es equilibrio en y, de tal manera que cuando ustedes las junten, pues les va a quedar tangente de teta igual a k por q cuadrado sobre wx al cuadrado, donde esta w es el peso de una de las cargas. Y bueno, y entonces de aquí, pues lo que tenemos que observar es que aparece este término de tangente y aquí es donde vamos a aplicar la condición de ángulo pequeño. Entonces, en lo que sigue, vamos a escribir aquí, ¿no? Si teta es mucho menor a 1, entonces la tangente de teta la puedo aproximar como x medio sobre L. Eso lo vamos a poner aquí. Y del otro lado, pues el término que va a permanecer es k por q cuadrada sobre wx al cuadrado. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es una simplificación. Ahí hay que tener cuidado con la parte algebraica porque les va a aparecer la x en los dos lados de la igualdad. Entonces, tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer una simplificación con x. Recuerden ustedes que cuando tienen términos que están dividiendo, pasan del otro lado multiplicando, hacen las operaciones algebraicas necesarias para simplificar y finalmente lo que van a hacer es despejar x. De una vez les adelanto que de un lado nos va a quedar una x y del otro lado aquí tenemos una x al cuadrado que está dividiendo, de tal manera que cuando pasemos esta de este lado va a pasar multiplicando. Entonces vamos a tener un producto de x por x al cuadrado que les va a quedar una x al cubo, ¿sí? Entonces aquí hay que tener también cuidado en este tipo de ejercicios porque este primer inciso es un ejercicio de parámetros, es decir, no nos da ningún valor numérico. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hagamos las simplificaciones para llegar al resultado, ¿no? Entonces los invito a que lo realicen y comparen con el resultado que les voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que ustedes empiecen a pulir estas habilidades de un ejercicio de solamente con literales, ¿no? Es un ejercicio muy abstracto, ¿no? Y bueno, y con eso concluimos con este tutorial y vamos a ver en el siguiente video los incisos B y C.